Tibonojes, ni makioshir cheriajab, romari shuyaperihun ihrechike, y chonapopanu chapes, romak aderihun, Tijoni krishkiya kanjeri katit kamama y bakamin operi chindi kakashah no jeri kichapundi vinek kalahoktak tinamit. Muy buen día para todas. Me alegra muchísimo poder compartir con todas ustedes, hablar sobre estas alternativas que se ha buscado para fortalecer pues los procesos comunitarios y cómo también no solamente ver el sistema penal como tal, sino cómo hemos trabajado como población indígena, y me alegra muchísimo pues poder compartir con ustedes, aprender también de otras experiencias. Good morning to all of you. I am very glad to be here and share my experience regarding the penal system and in my native language, and I look forward to this experience and to share my experiences. Algunas consideraciones que nosotras hemos visto a lo largo de este proceso es que en muchas ocasiones existen como diferentes barreras, principalmente para poder acceder a la justicia. Entre estas vemos que, por ejemplo, el sistema de justicia en Guatemala pues no contempla el enfoque interseccional, y por lo tanto pues las poblaciones indígenas y poblaciones minoritarias pues están excluidas de este sistema. También nos hemos visto con esta barrera de que el sistema penal pues también está centralizado, y por lo tanto pues en las comunidades pues esto no llega o simplemente pues no se conoce, ¿verdad? Lastimosamente pues también en algunos momentos pues la misma población pues no tiene los recursos para poder viajar y poder acceder a este sistema de justicia. Guatemala pues más del 55% pues es pobre, y entre ellos pues la población indígena es pobre, ¿verdad? Y por lo tanto pues acceder a este sistema de justicia pues es sumamente caro, ¿verdad? También nos hemos dado cuenta de que el sistema de justicia penal pues también es lento, y por lo tanto pues existe como mucho desgaste, y por lo tanto pues las personas no pueden acceder a esto. Which are the financial, political, social, and cultural issues to address for a full grasp of the problem that have not been considered? An exclusive legal system, because the current one is not inclusive. A centralized legal system without outreach to the communities. Very, very precarious financial conditions that prevent the same communities to have access to transportation in order to get justice for themselves. And the system itself is very slow. Bueno, también en nuestras comunidades vemos que para hablar sobre los derechos y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, pues esto no existe, ¿verdad? Y si llega pues esta información es para hablar en una mínima parte, o también hablar sobre el tabú, y por lo tanto pues esto no garantiza pues estos derechos como tales. Y junto con ello pues también se ve limitado pues todos estos sistemas de la justicia como tal, de este derecho, que debería de tener también los servicios básicos, esa asignación presupuestaria, esa pertinencia cultural,
y de cómo también esto va a influir en acceder a nuestras identidades, ¿verdad? Pero regularmente pues esto no se da y cómo también esto va perjudicando pues el proyecto de vida que tienen los y las adolescentes, ¿verdad? Y que es importante pues ponerlo sobre la mesa. Nowadays, the communities don't have a safeguard system for the sexual and reproductive rights of the teenagers. The few times that we talk about sexual and reproductive rights, it's more to talk about restrictions and not as human rights. When we avoid talking about this, the entire system that should guarantee these rights, such as basic needs, budget, and the pertinent information is being withheld. The election of a gender identity guarantees to guarantee the project of life freely for the teenagers, and the decisions to take in their lives is being frustrated. Nosotras también consideramos que estos derechos pues atraviesan a toda la humanidad, no solamente a una clase social en específico, alguna identidad de género o alguna identidad étnica, ¿verdad? Sino que esto pues atraviesa, incluso pues también muchos de estos derechos pues son vulnerados en toda nuestra vida, ¿verdad? Y que es importante pues hacerlo saber, ¿verdad? Y que de alguna forma pues las personas en las comunidades pues tratamos la forma de ir reflexionando sobre este derecho que nos ha sido negado históricamente. También vemos que existe pues diferentes formas para poder abordar esta situación y una de estas pues ha sido el de poder hablar con las víctimas, con las sobrevivientes y en este caso quisiera compartirles también lo que hemos trabajado con las sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado interno, que es pues una situación que también aún se sigue dando precisamente porque existe un continuum de la violencia. These problems manifest in different contexts and regions, and they don't discriminate class, gender, ethnic identity, age, and all along their life, the sexual and reproductive rights that they need to have to go through. How can we advocate for a system that is putting first the survivors? Well, we should start by knowing their rights, and when the information gets really to the most vulnerable sections of society, to be accessible, for example, in the languages that they speak at the school, the parents themselves, leaders, etc. When the system of justice considers victims or survivors as political actors, when the state is not
Bueno, el caso Sepulsarco pues es de 15 mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Pues ellas se atrevieron también a poder hablar ante un sistema de justicia que sabemos que es patriarcal, racista, excluyente. Sin embargo, pues ellas decidieron poder hablar sobre lo que estaba sucediendo con ellas en un contexto de conflicto armado interno. Y pues esto pues sienta precedentes a nivel nacional e internacional porque se juzga en un tribunal nacional. Y por lo tanto, pues hubo un trabajo previo para poder hablar sobre qué es el significado de la justicia para ellas, para poder llegar a un tribunal. Ellas empezaron a hablar, por ejemplo, de que esta desigualdad de género, que estas exclusiones históricas, pues tienen una raíz estructural en Guatemala y por lo tanto, al momento de ser conscientes, pues de esta situación, pues también ellas empezaron a decir que esto no podía pasar y que no podía seguir sucediendo para las demás generaciones. So Sara is discussing the case of 15 women survivors of sexual violence that dared to speak in the face of a patriarchal system within the context of an armed conflict in Guatemala. So what they did is that they went to the National Tribunal and they started discussing what is the meaning of justice for them and what is the meaning for justice within a system that has structural roots related to inequality, to racism, to discrimination against women in Guatemala, and discrimination particularly against indigenous women. Este proceso también ayudó a poder elaborar ese dolor que ellas sentían, a desprivatizar también esa historia, ¿verdad? Porque se vuelve colectiva, también para poder abordar esos miedos, esas angustias, y también esos hechos provocados a nivel comunitario, precisamente porque ellas las utilizaron como botín de guerra y que incluso pues en la actualidad aún se sigue dando pues estos hechos en contra de las mujeres, en contra de las adolescentes, para poder mandar un mensaje social negativo a la población. And this process also allowed them to sort of collectivize the process and sort of deprivatize the trauma that was inflicted on them because they were used as a symbol of conflict in the face of the population. So this process allowed them to get rid of that sort of trauma that was inflicted upon them as a symbol in the face of the community. Se tomó en cuenta de que lo vivido por las mujeres fue un hecho comunitario y por lo tanto, pues estas acciones que también se realizaron fueron a nivel comunitario y esto pues también fue una decisión de las mismas mujeres quienes encontraron este sentido de justicia, que no solamente era acudir a un tribunal penal, sino qué acciones se podrían realizar a nivel comunitario. Y con ello pues se tomaron 3 enfoques que era necesario. Uno era el poder hablar sobre la defensa del territorio, porque era algo que ellas estaban peleando en su momento y que por lo tanto pues esto era el significado de la justicia para ellas. También abordar que estas opresiones de género, estas opresiones de poder, pues también tienen una raíz estructural. Otro de los enfoques era poder hablar sobre los derechos individuales y colectivos con las futuras generaciones. So one of the things that they did was to share their experience at the community level, and it was an understanding that their experience was to be made within the community. And it was not just about looking for justice through the penal system, but also taking actions at the community level. And so what they did was to take 3 specific demands. And the first demand was to speak about the defense of the territories, which is one of the actions that they were making. They were activists on defense of the land and the territories, and this is a request that they wanted to continue working on. The second request that they made was that they wanted to deal with the gender
gender oppressions, that they were going through in their lives within the community and within the structural system in Guatemala. And the third and final request was that they wanted to talk about the individual and the community responsibilities to these issues with the following generations. So passing on these lessons to the next generations was an important and third request for them. Y pues mientras estas mujeres se organizaban, empezaban a ver la necesidad también de hablar con sus hijos, precisamente porque muchos de estos efectos también son generacionales y por lo tanto pues ellas veían esa necesidad de poder abordar estos hechos también con sus hijos. También al momento de que ellas se iban empoderando, pues también encontraban dificultades en la comunidad. Por ejemplo, el hablar con su mismo esposo sobre esta violación sexual, o al momento de acudir con las autoridades comunitarias, pues también encontraban una barrera. Entonces, pues ellas vieron esa necesidad de hablar con sus hijos, con los esposos, con los líderes comunitarios, para que realmente pues esta problemática pueda irse erradicando y también para ir garantizando que ya no exista una repetición de estos hechos. So as she was saying, she was mentioning the importance of the intergenerational discussion of these sexual violence cases and how important it was for the survivors to not only talk through what happened to them with their children, but also with their partners and also with the community leaders. And the goal of this sharing was so that this history would not repeat itself, so that through talking and through sharing their experiences, there would be some learning and then the experience would not be repeated within the community. Como les comentaba, pues ellas decidieron al final acudir a un tribunal. Hubo una sentencia, sin embargo, pues todas esas medidas de reparación aún no se han dado. A pesar de que esta sentencia se realizó en el 2016, ellas siguieron trabajando porque el Estado pues tampoco responde pues a estas reparaciones que se dieron como sentencia, ¿verdad? Y por lo tanto, pues ellas ven que igual el sistema de justicia, a pesar de que ellas estaban conscientes de todo lo que implicaba, el Estado como tal, pues nunca responde. Y por lo tanto, pues ellas empezaron a ver que también lo que ellas solicitaban como reparación, pues era, por ejemplo, la educación, la salud, que era, por ejemplo, también que estos hechos no se repitan y cómo también acceder a las tierras que históricamente se les ha quitado. Y por lo tanto, pues ellas siguen accionando para que esto realmente se pueda dar. También han ido profundizando y promueven los intercambios generacionales porque estas abuelas pues ya están muy grandes y por lo tanto pues ellas quisieran que su lucha pues aún lo sigan continuando las futuras generaciones. También los mismos hijos y nietos de ellas pues siguen también promoviendo acciones dentro y fuera de la comunidad para poder prevenir la violencia sexual en contra de las mujeres y la violencia en general. So, like we were sharing before, they decided to go to the National Tribunal, and the state emitted a sentence, which was made in 2016. But the state did not follow up through the reparations, and so there's still an unanswered petition in terms of reparations and resolution for the survivors of this case. So one of the reparations that they were asking for was access to education, access to health, and access to their lands. And above all, they want to deepen an intergenerational exchange, not only with their sons and daughters, but also with their grandchildren, as they are now grandmothers. And they want to continue with the conversations, and they want for the next generations to continue taking actions so that this violence, sexual violence against women does not repeat itself. Y como pues también estas abuelas van hablando, por ejemplo, de las nuevas masculinidades con los esposos, con los líderes, porque pues también piensan que son actores claves y que es importante pues sensibilizarlos para que este proceso pues realmente pueda sentar precedentes y que no solamente
sea penal, sino también cómo ver una reparación integral y que es construida por ellas mismas a lo interno de la comunidad. And another one of the key alternatives that these women have been implementing is they have been engaging in discussions around new masculinities with their husbands and with the community leaders and with other members of the community, so that this is part of an integral type of reparation that is a much more longer term kind of reparation. Y también otra de las experiencias que se ha tenido es que a lo largo de la campaña Injusta Justicia, que también reflexiona sobre el sistema penal punitivista, que regularmente pues es lo que vemos. Sin embargo, pues a través de las reuniones con los jóvenes que hemos tenido, principalmente con las mujeres indígenas jóvenes, hemos aprendido también que es muy importante pues tener estos espacios para poder hablar de estas situaciones. Lamentablemente pues existen muy pocos espacios para poder hablar de estas situaciones y por lo tanto pues se deja aislado o solamente una persona pues vive esta situación. Another of the things that they did was to make use of the momentum that was initiated by the Injusta Justicia campaign in Latin America, where they initiated meetings with young adolescents in discussing these sort of topics. And one of the things that they realized is that they were very few spaces to talk about these issues and very few spaces to socialize and discuss and talk about some of the adolescents' questions. And so these spaces that have been ignited thanks to the Injusta Justicia campaign, which is a campaign that deals with some of the questionings in the punitive system in Latin America, was helpful in order to provide these sort of spaces and conversations. Al momento de presentar este caso con las jóvenes, ellas empezaron a reflexionar y a sacar también esas emociones y cómo lo colectivizaron al momento de presentar pues el caso de Andrea, que es un caso sumamente interesante en donde pues ella no denuncia precisamente porque tiene miedo al sistema penal y por lo tanto pues su embarazo lo lleva sola, ¿verdad? Teniendo como un riesgo principalmente al no acudir a estos sistemas tanto de salud y de justicia. And one of the results that came out from some of these spaces that were ignited by the Injusta Justicia campaign is that the participants in the spaces were able to collectivize their experiences, and a lot of them identified particularly with the case of Andrea, who was a pregnant adolescent as a result of rape, who was afraid to go to the justice system because she was afraid that she wouldn't be heard or she wouldn't be taken seriously. So a lot of the participants in the space, when they heard this story, they identified with them, and this ignited some other important conversations about the lack of trust in the justice system. Ellas hablaron también de esa importancia de poder sanar entre ellas mismas pues de estas situaciones, ya que esta situación había atravesado a todas en algún momento. Y por lo tanto, pues empezaron a ver ese espacio para poder sanar y hablar de estas situaciones. Se utilizaron diferentes herramientas, tanto desde la cultura maya como también herramientas psicológicas para poder hablar de estas situaciones. Esto surgió de forma orgánica, de forma muy espontánea, ¿verdad? En donde no pensábamos nosotras que al momento de presentar este caso iba a suceder esto. Y creo que nos llama mucho la atención para poder hablar entonces de estos casos a nivel comunitario, a nivel también departamental, para que realmente pues esta fuerza pueda tener cambios significativos. And another thing that we realized was the importance of this space in terms of the healing that it provided. As we were sharing this space, some of the participants there started engaging in healing practices that were taken from the Mayan culture and some of the psychology tools that they had there. And this healing process was very organic and somewhat unexpected.
but it just shows to the importance of talking about these issues and talking about these cases and putting them out there so that it creates a space for healing for some of the other survivors that haven't been able to talk about this, but are seeing themselves reflected in some of the other cases. Para cerrar, vemos que es importante hacer como la relación histórica pues de estos derechos que han sido violentados a lo largo pues de la historia. Y lo otro también es que regularmente cuando se habla de nuestros derechos siempre se habla de forma restringida, no se habla abiertamente y tampoco se garantiza. También vemos que es importante pues propiciar pues estos diálogos, estos debates, estos análisis para poder encontrar en sí qué significa la justicia para cada una de nosotras. Muchas gracias por el espacio. Just to finalize, it is important that we make mention of a historic revision of these types of violations of our rights, and that we take a look at our rights not from a restrictive approach, which is normally the type of approach that the laws does, but rather the guaranteeing of our rights in its entirety. And it is important to create these kinds of spaces so that we can highlight some of the cases that have been happening in our community, and to continue these kinds of conversations so that we can look for alternatives and best practices at the community level. Thank you so much for this space.